¿Qué tal, Tigres? Muy buenas noches. Reencontrándonos nuevamente en la clase de Historia del Perú. En esta oportunidad vamos a hablar del segundo gobierno de Fernando de Belaúnde. Estamos hablando de un gobierno del siglo XX cuyo periodo comprende el año 1980 al año 1985. En otras palabras, Belaúnde simboliza el retorno y la transparencia a la democracia después de 12 años de dictadura entre el gobierno que estableció el Plan Inca, Juan Velasco Alvarado, y el gobierno que establece el Plan Túpac Amaru, Remigio Morales Bermúdez. Pero para entender el llamado gobierno de Belaúnde, primero hay que preguntarnos qué es lo que va a pasar en el mundo. Mira, cuando gobernaba Bermúdez, del 75 al 80, en el mundo, ¿qué sucedía? La llamada crisis del petróleo. Cuando gobernó Belaúnde, su segundo periodo, en el mundo, ¿qué pasa? La crisis de la URSS. Quiere decir que la Unión Soviética deja de llamarse URSS por la crisis ideológica y política del comunismo que se había iniciado en el año 1918 y durante la década del 60 experimenta la crisis política e ideológica de ese mismo sistema. Cuando gobierna Alan García, su primer gobierno, se representa la caída del llamado Muro de Berlín, donde se va a unir la Alemania Oriental y la Alemania Occidental. ¿Qué implica el llamado gobierno de Belaúnde? Cuando Belaúnde hace una alianza con el PPC, cuyo líder es el Bedoya Reyes, conocido como el Tucán, esto implica el retorno a la democracia. Belaúnde era visto como el salvador del Perú. Pero sin embargo, en el marco conceptual te dice, volvemos directamente a lo mismo. ¿Y cuál era lo mismo? La desigualdad social, las injusticias, el favoritismo, el clientelismo que siempre existió a lo largo de la historia. ¿Qué va a suceder desde el punto de vista económico? Que Belaúnde va a favorecer a los grandes capitalistas extranjeros, específicamente a los Estados Unidos, a través del Fondo Monetario Internacional. El fondo dictamina que el tipo de política o la característica económica que tiene que tener el Perú es una economía ortodoxa liberal. O sea, vamos a tener una dependencia del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué cosa es el fondo? El fondo es una institución, una infraestructura económica, es un monstruo financiero grande que presta créditos o préstamos no simplemente al Perú, a América y al mundo. Pero también vamos a decir que en el aspecto económico, al ver que Belaúnde favorecía a los grandes capitales norteamericanos, eso conlleva a que se va a alzar el costo del dólar y nuestra moneda se va a devaluar. Cuando nuestra moneda se devalúa y hay una crisis social, falta de empleabilidad, falta de trabajo, falta de estabilidad, ¿qué es lo que va a ocurrir al interior del Perú? Van a ocurrir desde el punto de vista social, ocurren huelgas y van a ocurrir protestas y violación a los llamados derechos humanos durante la década del 80. Entonces, desde el punto de vista social, al ver que hay injusticia, no hay equiparidad entre lo que se hace y lo que se dice, es que desde el punto de vista político aparece Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán. Y tú muy bien sabes que Sendero aparece ¿dónde? En el departamento de Ayacucho. Pero al aparecer Sendero Luminoso, también aparece el movimiento revolucionario Túpac Amaru, cuyo líder viene a ser Víctor Polay Campo. Pero también desde el punto de vista político, el Perú va a tener una guerra con el Ecuador en el año de 1981, cuando el Ecuador invade nuevamente el territorio peruano. A ese territorio peruano lo llamaron falso Paquilla, o también se le conoce a esta guerra como el Alto de Comaima. Pero ¿qué es lo que va a pasar ahora? Dice, en América del Sur. En América del Sur estalla la llamada Guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra, o también llamado el Reino Unido. Quiere decir que esta guerra, nadie se imaginó que estas pequeñas islas iban a ser un motivo de discusión. Los primeros en llegar a estas islas fueron los españoles. Pero acuérdate tú que los españoles, cuando empezaron el proceso de navegación, ellos vinieron buscando ¿qué? Oro y plata. Pero como no encontraron nada, se retiraron. De ahí pasó a mano de Francia. De ahí Inglaterra reclama. Y después, a través de la Corte de Cádiz y la independencia de Buenos Aires, Argentina, los argentinos sostienen que las Islas de las Malvinas se encuentran dentro de su territorio. Entonces, quiere decir que la Guerra de las Malvinas estalla en el año 1982. Y en ese momento, ¿quién era presidente del Perú? Era Fernando Belaúnde Terry. Entonces, Belaúnde, al igual que Panamá y Venezuela, deciden apoyar a la Argentina. Mientras tanto, a los británicos le apoya por un lado Chile. ¿Pero por qué Chile les apoya? Tú ya sabes por qué, ¿no? Tú sabes quién le apoyó a los chilenos en el contexto de la Guerra del Pacífico o en el contexto de la Guerra de los 10 centavos. Y entonces no hace falta que te explique por qué Chile apoyó a los británicos. Otro país que va a apoyar a los británicos también viene a ser los Estados Unidos, ¿no? Quiere decir, le da la mano, ¿sabes qué, Inglaterra? Tú déjame pescar en las Malvinas, que yo soluciono este problema con la Argentina. Es así como
En la guerra de las Malvinas, los británicos ganan esta batalla 2-1. Hacen que los argentinos retrocedan y posteriormente se retiren de la isla de las Malvinas, pero los argentinos todavía siguen sosteniendo que esta isla todavía les pertenece a ellos, ¿no? Todavía no se ha cerrado todavía este tramo histórico del proceso de la guerra de las Malvinas. Pero en este segundo gobierno de Belaúnde, por ejemplo, cuando aparece Sendero Luminoso, Belaúnde consideró a esto como unos aviejos pastores de cabra. Pero Belaúnde no tomó en cuenta, o no había una consecuencia mayor, cuál era el daño que estaba haciendo o iba a generar Sendero Luminoso en su primera etapa, al igual que el grupo guerrillero que era el MRTA. Ahora, ¿por qué aparecen estos grupos? Estos grupos aparecen cuando hay desigualdad, cuando hay injusticia y la justicia no es equiparada tanto para el negro como para el blanco, o lo que es blanco, o lo que es negro, entonces las desigualdades sociales siempre se van a llegar a presentar. Bien, Tigre, espero que te haya gustado la explicación. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense.